En este episodio, el número 26, hablaremos de obras de arte inesperadas. Nuestro invitado, el artista Santiago Rincón. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Es bastante probable que alguna vez te hayan hablado de lo importante que es detenerse a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Escenarios, situaciones que incluyen, por ejemplo, un atardecer, un pájaro en su nido, una mariposa de colores, una cascada enorme. Sin embargo, no creo que te hayan mencionado cómo alimentos habituales como el huevo o la pasta pudieran transformarse en obras de arte inesperadas. En esto precisamente consiste la exhibición La Hazaña del artista Santiago Rincón, en la que elementos cotidianos como la pasta, en sus diferentes formas, y una máquina de escribir antigua se transforman en obras de arte inesperadas. Por medio de estas obras, el artista lleva al espectador a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, de cómo se materializa el lenguaje. Son hechos y acciones necesarios para la comunicación humana. Santiago Rincón es nuestro invitado a este episodio del podcast Historias que Nutren. Cuando encontré esas figuras me interesaron mucho porque, como lo comentaba, en la lengua veo la capacidad que tenemos para comunicarnos, pero también para sentir el alimento por primera vez dentro de nosotros. Santiago es un artista plástico cuyo propósito es explorar el universo de la lengua. En 2020 obtuvo su título de maestro en artes plásticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde sustentó su proyecto de grado titulado Sobre mí, por el que obtuvo la mayor calificación. Un año más tarde realizó una crítica al sistema mercantil del arte en la Feria del Millón con La Obra del Millón. Recientemente continúa en la búsqueda de nuevos proyectos y exploraciones. La Hazaña es su primera exposición individual y es coautor de 2 libros próximos a publicarse. El uso de la pasta para crear obras de arte inesperadas. Historias que Nutren con Santiago Rincón. Ya estamos con Santiago Rincón para hablar de obras de arte inesperadas. Hola Santiago, bienvenido a Historias que Nutren. Hola Santiago, es un gusto estar acá. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? ¿En qué consiste tu obra, Santiago? Bueno, yo soy artista plástico egresado de la Tadeo y mi obra básicamente se basa en el lenguaje como un arte en sí mismo que nos permite comunicarnos, pero también puntualmente en la lengua como el órgano que nos permite conocer del alimento. Háblanos de la exposición La Hazaña y cuál fue tu inspiración para crearla. La hazaña básicamente está inspirada en las letras del alfabeto de pasta que uno se come usualmente en sopa. Cuando encontré esas figuras me interesaron mucho porque, como lo comentaba, en la lengua veo la capacidad que tenemos para comunicarnos, pero también para sentir el alimento por primera vez dentro de nosotros. Y siento que estos elementos del alfabeto de pasta pueden llegar a sintetizar muy bien esas 2 funciones que tenemos en la lengua. Suena algo, no sé si paradójico, pero como un artista que se expresa a través de figuras, de imágenes, termina apelando a las letras. Es decir, algo que es como para hablarlo o para escribirlo, pero tú terminas plasmándolo en imágenes también. ¿Cómo es esta relación de letras y de imágenes y de formas?
Creo que todos los procesos que implican creación a la vez son pensados en un idioma, ¿no? En un lenguaje, primero antes de ser formas o figuras. Y las letras en sí mismas son imágenes que básicamente nos permiten entendernos entre nosotros. Entonces a veces el proceso de la escritura o del pensamiento puede llegar a ser un poco abstracto, pero sacar esa belleza que tiene en sí mismo es algo que me interesa mucho. Me estoy acordando de la biografía de Steve Jobs, donde decía que parte de su estética y de su gusto por los objetos tecnológicos partió mucho de la tipografía, de la organización de las letras, de cómo no solamente cumplían una función estética, sino que también eran realmente prácticas para comunicar un uso y para explicarle a un consumidor final cómo se usaban las cosas. En este caso, la letra sirvió de inspiración para una creación artística y para expresar lo que eres como artista. Siento que la manera en cómo lucen las cosas es muy importante para aproximarse a ellas de una manera más genuina. En ese sentido, la tipografía y la manera en cómo las letras se ven son muy importantes también para entender, y pienso que en ese sentido las máquinas de escribir solucionaron un poco la vida de la legibilidad en cuanto a la comunicación, ¿no? Ya que se estandarizaban así mismo como se estandarizan pues casi todos los procesos industriales, haciendo que las letras se vean de una manera y no de otra, y también que según cómo se vean uno pueda llegar a entenderlas y a percibirlas. Y en ese sentido la tipografía, y particularmente Steve Jobs como visionario, supo implementar el diseño muy bien, haciéndolo también un mismo lenguaje de comunicación. Bueno, entonces ahí tienes como una pasión, una fijación y un interés real por las letras. Pero ¿por qué las letras en pasta o por qué el material de pasta para tus obras? Una de las cosas que me planteé fue conseguir materiales que no fueran comunes para un artista de por sí. Y a mí me interesaba mucho la idea de conseguirlos en el supermercado, pues porque el arte en general entra en ti y uno pues puede decidir como qué retener de él, al igual que el alimento. Particularmente me gusta mucho el nombre que se le da a este podcast en cuanto a historias que nutren, porque pues no todas las cosas que uno se come nutren como deberían, y asimismo sucede con el arte. Ya particularmente el tema de la pasta surgió por lo que te digo de que las letras mismas están hechas de material, pero a la vez la pasta, como una combinación de ingredientes muy sencillos, hace que se detonen muchas formas que incluso psicológicamente saben distinto según la presentación en la que uno pues las ingiera. Bueno, y también las máquinas de escribir. Es como el otro objeto de tu interés, ¿no? Usar máquinas de escribir, que son las que finalmente plasman las letras en ideas y en escritos coherentes. Así es, pues básicamente una vez que me volví a encontrar con la sopa de letras que usualmente uno se come cuando es niño, el interés fue darles un lugar a esas letras y exaltar esa belleza en algún tipo de elemento, y rescatar con las máquinas de escribir también toda una cultura que fue muy bella y que pues no hay que dejar caer en el olvido. ¿Qué quieres causar en el espectador cuando vea la exposición La Hazaña? La hazaña, asimismo, es un juego de palabras que tiene que ver con el alimento de la lasaña, y me encanta la potencia que tiene la lasaña porque es un alimento de muchas capas. En ese sentido, el espectador, cuando se enfrenta a una obra mía, lo que yo quiero es que pueda percibir alguna de esas capas que a mí me interesaban, y en ese sentido puede conectarse con o la forma, o que le recuerde pues a la niñez esta sopa de letras, o al momento en el que hacían sus tareas o trabajos en la máquina de escribir, pero a partir de eso pueden tejerse muchas otras capas como la misma de la comunicación o la nostalgia. Tengo entendido que estás trabajando en 2 libros que están próximos a publicarse.
¿En qué consisten estos libros? ¿Sobre qué son? A mí me interesa que en los conceptos de comunicación siempre hay un emisor y un receptor. Y gracias a eso suceden las conversaciones. Entre otras cosas, siento que el arte simplemente es una herramienta para conversar y para llegar a capas más profundas sobre nuestros pensamientos. Y los libros pues nacen un poco de ahí. Son libros en coautoría en los que yo pues empiezo a escribir desde algún punto y en compañía de otra voz empezamos a dialogar sobre un tema que puede ir cambiando como pues cambian los temas en una conversación. Santiago, ¿cómo obtienes inspiración para realizar tus obras? Todas mis obras de una u otra manera se relacionan con el lenguaje, puntualmente con los juegos de palabras. A mí me parece muy valioso que según el contexto en el que nosotros hablemos, una palabra puede significar distintas cosas. En ese sentido, pues cada cosa que me propongo hacer reflexiona en últimas sobre el uso del lenguaje y esa es la inspiración. Bueno, has trabajado con pastas y has pensado en otros materiales inesperados para tus obras, aparte de la cáscara de huevo y de la pasta. Claro, pues a mí me gusta que los materiales sean coherentes con el proceso que yo hago. Puntualmente la exposición La Hazaña fue toda una investigación con la pasta y pues para ser consecuente con el respeto hacia el alimento, esas esculturas están pegadas con clara de huevo. Ahora, otros materiales sí me pueden llegar a interesar siempre y cuando conecte con alguna de las posibilidades que vea en ellos, que en el caso puntual de la pasta fue la capacidad de, a partir de una misma materia, crear distintas figuras que, aunque estén hechas de lo mismo, pueden llegar a presentarse distinto y hasta a saber distinto. Tengo curiosidad sobre tu proyecto de grado, que lo titulaste Sobre mí. ¿De qué se trató tu proyecto de grado? Pues mira que en ese interés por la capacidad que tienen las palabras de significar distintas cosas, sobre puede ser acerca de algo o encima de algo o sobre como el dispositivo donde uno mete las cartas o los documentos importantes. Y mi también es la nota musical, ¿no? Entonces el proyecto de grado reflexionó sobre efectivamente esas posibilidades del lenguaje y puntualmente sobre algo que pasa en las artes y es que uno a veces termina hablando de uno mismo y no se da cuenta hasta qué punto pues puede separar la vida personal con los intereses propios en contraste con los intereses colectivos y básicamente el proyecto de grado fue todo un juego en el que reflexioné de las posibilidades de esas palabras. Santiago, ¿algo que quieras complementar en esta charla para entender mejor tu obra? Claro, siento que a veces las artes plásticas no son un lenguaje que sea muy masivo en el sentido que muchas personas puedan llegar a él o a conocerlo por el interés tal vez de por sí. Pero una vez que uno empieza a aproximarse y a tratar de quitar a veces los estereotipos o paradigmas que tienen en la cabeza, es algo que puede llegar a hacerte reflexionar y a tocar capas muy internas de tu alma, de tu espíritu, y eso me parece que vale mucho la pena. Entonces, mi apuesta como artista es empezar a través de distintas capas, llegar a las personas y ver hasta qué tan profundo pueden llegar a tocar mis obras, las fibras de las personas que las vean. Particularmente la pasta trajo un gran aprendizaje del cual estoy muy agradecido con el mundo en general y es esta capacidad plástica un poco. Cuando digo plástica me refiero a un mundo de posibilidades que se relacionan en cuanto a la forma. Y gracias a eso, pues fue que se facilitó la construcción de estas máquinas de escribir que veía yo como un rompecabezas, que casi que yo iba armando y moldeando y a lo que quiero llegar es que siento que en cada proceso que uno emprenda en la vida, sea artista o no, es muy importante tener la determinación
y la persistencia de lo que se quiere lograr sin perder de vista al disfrutar del camino. Y en ese sentido valoro mucho que los procesos, más allá de llegar a un resultado que es valioso, puedan llegar a templar el espíritu para ser un poco más pacientes y perseverantes en un mundo que tal vez ahora sobrebombardea de información y hace que vayamos muy rápido en las cosas que hacemos. Entonces, en ese sentido, siento que tomarse el tiempo para hacer cosas, o incluso tomarse el tiempo para disfrutar de la comida que uno ingiere, es muy importante para lograr ese equilibrio de lo que ahorita te hablaba. Siempre me ha causado curiosidad con los artistas si tienen una intención de conectar con una audiencia, de llegar a tocarlos y a que a esta audiencia le guste tu obra, o la obra es algo tan personal que sirve para expresarte independiente de que la gente lo reciba o no. ¿Cuál es tu relación con el público, con la audiencia? ¿Quieres realmente conectarte o es un ejercicio muy personal de expresión propia? A mí me gusta mucho la palabra equilibrio y siento que un artista debe buscar equilibrio en sus intenciones, pero también siento que es muy importante hacer las cosas por instinto. Y el instinto es algo difícil de explicar, pero siento que los buenos artistas tienen un instinto que está conectado un poco al espíritu de los tiempos y al contexto. Y una vez se sigue ese instinto que está conectado con lo que está pasando en el mundo, pues tú creas desde el corazón, pero también puedes llegar a afectar en buen o mal sentido a las personas que te rodean y sobre todo pues a puntualizar sobre pensamientos y reflexiones que pueden llegar a ser muy valiosos. Así estés buscando como ese pálpito universal o con lo que la gente está vibrando o de lo que está hablando, ¿cómo no caer en la tendencia, en la moda, en lo que te gritan las redes sociales, por ejemplo, que es sobre lo que deberías estar hablando o creando? ¿Cómo no caer en esa moda pero seguir fiel a tu instinto? Siento que eso está relacionado con la nutrición que tengas en tu vida, en general, no solamente en lo que te comas. Y cuando uno está bien nutrido, también está fuerte en sus intereses, intenciones y a la larga en lo que quiere comunicar. Y en ese sentido, pues es importante saber qué sucede en las redes sociales, cuáles son las tendencias, sí, pero también ser muy fuerte y tener carácter en cuanto a ser consecuente con uno mismo y con los intereses propios. Santiago, ¿dónde pueden ver tu obra? A propósito de redes sociales, ¿tienes espacios donde puedan consultar lo que haces o tienes en este momento algún lugar donde se esté exhibiendo tu obra? La exposición duró un mes. Sin embargo, por Instagram pues compartí imágenes que tienen que ver con la obra y generalmente es la red social más activa que yo tengo para la comunicación con las personas que están interesadas en mi trabajo. Mi Instagram es ssantiago, S como cuando uno señala a S. Ah, ok, muy bien. Entonces ESE Santiago. Ese es Santiago en Instagram. Así es. Y a través de Instagram pues los proyectos que yo hago van linkeados a otras páginas o pues por ahí es donde puedo publicar los procesos más activos. Gracias a Santiago Rincón por compartir todo sobre su obra La Hazaña y la utilización de la pasta para crear obras de arte inesperadas. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.